La Ciudad de México está viviendo una nueva crisis en materia ambiental. La contaminación del aire se ha convertido en la mayor preocupación de esta gran urbe capital de nuestro país. Sin embargo, las políticas públicas que se están aplicando para resolver el problema simplemente no están funcionando. El doctor José Luis Mateos es investigador del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México. He estado leyendo en estos últimos días sus comentarios, sobre todo en Twitter, acerca del tema de la contaminación. Y José Luis Mateos, gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista. Una cosa que estamos viendo es que se ha venido aplicando hoy no circula endurecido a lo largo de ya varias semanas. Y vemos que estamos cayendo nuevamente en contingencias ambientales y vemos de hecho que todos los días los niveles de contaminación siguen siendo malos o incluso muy malos. ¿Qué está pasando? Uno pensaría que si retiras 1 millón de autos de la circulación todos los días, pues tendrías una mejoría de la calidad del aire. No está ocurriendo. ¿Por qué? Sí, yo creo que una de las razones, bueno, gracias por la invitación, y una de las razones es, yo lo digo un poco de broma, pero yo que la esencia es esa. Yo digo, bueno, yo sí circulo, mi auto no circula, pero yo sí. Claro. Y entonces, si tenemos 1 millón de coches guardados que no circulan, ese millón de gente sí tienen que ir a la escuela, a sus trabajos. Forzosamente nos tenemos que mover en esta gran ciudad y lo tenemos que hacer de alguna forma, ya sea en el transporte público, pero muchos, y es mi caso, a veces requerimos usar, por ejemplo, un taxi o algún otro servicio como Uber, y entonces al final de cuentas estoy yo moviéndome en otro automóvil que no es el mío, que a lo mejor está en peor condición que el mío, que tiene una calcomanía a mejor .0. A ver, te cuento una anécdota Y entonces al final tienes 1 millón, ese millón de coches guardados, no implica que hay 1 millón de personas guardadas en sus casas. Y el resultado neto es que tenemos básicamente el mismo tráfico y, entre otras cosas, la contaminación básicamente es la misma, ¿no? Yo tengo un redactor que trabaja en mi programa de radio, por ejemplo, que tiene otro trabajo en la tarde, como tantos otros chavos que quieren salir adelante. Bueno, resulta que cuando no circula, su padre lo tiene que llevar a las 3 de la mañana a la estación de radio, porque pues no hay transporte público, ya después se regresa a descansar su padre. Cuando termina, tiene que pasar a recogerlo y llevarlo al siguiente trabajo, y ya después se va el papá a hacer sus actividades y a trabajar, y en la noche tiene que ir por él, ya después de hacer toda la circulación que tenía y llevarlo. Ellos calculan que ese auto circula 50% veces más, o circulan 50% veces más los días que no circulan. Sí, yo, así como ese ejemplo, todos yo creo que podrían mencionar muchos ejemplos similares. Yo también, por ejemplo, si mi mamá no circula, pues mi papá se lleva el coche y su coche, entonces mi mamá pues, se pone de acuerdo con una amiga, pero esa amiga hace lo mismo, pero tiene que pasar por mi mamá. Y entonces ese coche de esa amiga circula más que los 2 coches de la amiga y mi mamá circulando. Entonces el resultado neto es que tenemos más coches circulando, más kilómetros recorridos, y eso no aminora, y por eso la gente sorpresivamente dice, pero ¿por qué hay el mismo tráfico? Pues porque la gente se tiene que mover. ¿Qué pasa con, no sé, el nuevo reglamento de tránsito, los topes? ¿Realmente inciden sobre este problema? Mira, una de las cosas que uno, digamos, uno está en el ánimo, yo siento que mucho de la sociedad civil estamos en el ánimo de contribuir a un problema colectivo. Sin embargo, lo que genera mucha molestia es que el costo es enorme y el beneficio es prácticamente nulo. Es decir, mucha gente nos quejamos de esto, y la queja viene de que no es una medida que realmente resuelva el problema, ¿no? Como tú lo has apuntado en varias ocasiones. Y entonces ahí es donde está realmente el meollo del asunto, y dado eso, pues uno trata de buscar soluciones, y obviamente son bienvenidas las soluciones a largo plazo y son necesarias. Hablan de la educación vial, hablan de mejorar el transporte público, obviamente eso es más que bienvenido. Eso es de fondo, pero se lleva mucho tiempo, Pero ¿no? puede tomar años o toda una generación. Y pensando en eso, por ejemplo, esto de los topes que yo he mencionado, surge incluso de estudios que ha hecho la propia Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del propio gobierno de la Ciudad de México.
Esta secretaría que dirige el doctor René Drucker Colina ha hecho estudios científicos con mediciones de cuánto contamina un coche cuando frena y vuelve a acelerar ante la presencia de un tope. Esta ciudad tiene el orden de 30,000 topes y muchos de esos topes son totalmente innecesarios y esos generan contaminación por dos razones. Por un lado, aumenta el tráfico porque la gente tiene que disminuir la velocidad, se hace una cola cuando hay una cosa crítica de tráfico y entonces se forma una ola hacia atrás y genera tráfico. Y el acelerar, en vez de ir a velocidad constante, emite muchas más contaminantes a la atmósfera. Entonces, por esas dos razones, sí podría haber una diferencia importante. Ahora, no tienes que quitar todos, ni se van a quitar todos, pero sí podrías quitar muchos que son totalmente innecesarios y hay un exceso de topes y entonces eso sí es una decisión que se podría tomar de un día para otro, es decir, a ver, vamos a empezar a quitar topes, es algo que en cosas de días se puede y podríamos empezar a medir y ver un cambio y eso podría contribuir un poquito en eso. Y se habla muy poco de esto, pero es algo factible y real y entonces por eso yo insisto en el punto de los topes, ¿no? El doctor Héctor G. Riveros del Instituto de Física Sí. Me señalaba en una ocasión que en 1989, cuando se introdujo el Hoy No Circula, aumentó la contaminación. Que lo mismo ocurrió en el 2008 cuando se fortaleció el Hoy No Circula y que lo mismo ha ocurrido ahora que se ha endurecido nuevamente el Hoy No Circula. ¿Por qué retirar autos de la circulación habría de generar más contaminación? Pues puede parecer paradójico, pero de nueva cuenta, y eso lo puedo medir con el consumo de gasolina. Es decir, al final hay más coches circulando, el tráfico es el mismo y no es el factor dominante. El factor dominante siempre es el clima en este caso, ¿no? Es decir, la ausencia de vientos, unas temperaturas en la época de calor, como la que estamos viviendo en abril, mayo, se conjuga una serie de factores que hace que haya más contaminación. Lo que es curioso es que teníamos 14 años sin tener estas contingencias. Entonces algo pasó hace unos meses que nos está metiendo en este problema que no habíamos tenido durante muchos años. A ver, el gobierno dijo que es porque había más coches y sin embargo retira coches y no se resuelve el problema. Exacto. Por otra parte, me dice un médico, a ver, el problema no es el ozono es un irritante, por supuesto es un contaminante, pero realmente un peligro para la salud son las partículas. Las PM10 en particular, me dice, ya nos explicarás qué son estas partículas, pero me dice, ese es el real peligro, pero esos no las emiten los automóviles, las emiten los motores de diésel, particularmente muchos que tenemos que están completamente fuera de norma de lo que existe en otros países. Me dice, tú ve un camión en Estados Unidos y ve qué tanto emite, no emite estas humaredas negras. En cambio, en la Ciudad de México vemos constantemente camiones que emiten humaredas negras. Ese es el problema, y si ese es el problema, ¿por qué nos estamos enfocando a automóviles particulares? Pues esa es una buena pregunta que habría que hacerle a la gente que está tomando las decisiones de estas políticas públicas. Pero es cierto lo que dices. Por ejemplo, estos índices IMECA lo que miden es, por un lado, el ozono. ¿El ozono qué es? Es un gas, ¿no? Es un isótopo del oxígeno. Es decir, el oxígeno generalmente en el aire, que es un 25% por ahí, son dos átomos de oxígeno, el O2, ¿no? Que es el que estamos respirando, junto con el nitrógeno, muchas cosas. Si le agregas un tercer átomo, tienes O3, ese se llama ozono. Y el ozono es un irritante, sí. Pues aquí es un irritante y también nos protege de los rayos ultravioleta, ¿no? Entonces, gracias a la capa de ozono podemos estar aquí platicando y si no, ya nos hubiéramos achicharrado. Así es. Entonces, digo, el ozono no es ni bueno ni malo, depende de dónde esté, ¿no? Y en qué cantidades. Entonces, entonces el IMECA mide el ozono, mide el monóxido de carbono, mide óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno, los NOx. He estado viendo yo en tu cuenta de Twitter, has dado a conocer información de algunos de tus colegas, el profesor Luis Mochán, tengo entendido, así se llama, que ha estudiado este tema muy a fondo. ¿Cuáles son sus conclusiones? ¿Funciona o no funciona el Hoy No Circula? Sí, por un lado está Héctor Riveros en el Instituto de Física, que él ha hecho mediciones y tiene 20 años midiendo todo este tema de la física y la química atmosférica. Y la conclusión de él, como tú lo sabes, y he estado aquí conversando contigo, es que no funciona y él con los números en la mano... Dice, no funciona, necesitamos otro tipo de soluciones. Así es. Ahora, Luis Mochán y otros, pues lo que han hecho es estudios, digamos, matemáticos de
estimaciones, por ejemplo, cuánto contaminan los topes. Ujú, ujú. Y eso lo multiplicas por el número de topes y el número del flujo vehicular y tienes, digamos, millones de vehículos frenando y acelerando. Y entonces, aunque sea algo mínimo, lo multiplicas por millones y te da números ya muy considerables, ¿no? De contaminantes a la atmósfera y de gastos innecesarios. Entonces, no es una cosa menor. Y el otro tipo de cosas que ha hecho Luis Mochán y otros son estimaciones de lo que anecdóticamente platicamos. Es, oye, pero pues yo tengo que ir a recoger a mi amigo porque no circula y entonces lo tengo que llevar al trabajo Sí, o y mi él luego hija va a y pasar por mí. mi hijo y ¿Sí? Y él ha hecho, pues digamos, cálculos, sí. cálculos y simulaciones de realmente qué ocurre y la conclusión de él es que circulamos más con las medidas del hoy no circula que sin ellas, porque nos tenemos que movilizar de otra forma más inteligente, Y quizás tenemos que con ayudarnos unos a otros y y eso quizás con vehículos menos eficientes, con ¿no? vehículos menos eficientes, pero recorremos más porque tenemos que acompañar eso, a menos que casualmente tu vecino trabaja exactamente en el mismo lugar. Pero si tú vas a compartir coche, que son políticas, ¿por qué no compartir? Ah, pues sí, vamos a compartir. Pero a Pero veces a lo mejor termina tengo que uno pasar por mi sí. vecino. Y mi vecino pues no trabaja en la misma oficina que yo, pero a lo mejor trabaja cerca. Pero si hago la cuenta, ¿no? Del trayecto diario, a lo mejor es lo mismo que si hubiera circulado ambos coches, ¿no? Una cosa que tienen los científicos es que tienen una hipótesis, la prueban, ven si funciona ya, pues dicen esto funciona y así van operando. En políticas públicas también supuestamente uno debería determinar si la política pública funciona. ¿Por qué se mantiene una política pública que estamos viendo que no funciona? Pues esa es una gran paradoja, ¿no? Sí, efectivamente, tiene que ver de nuevo con los sistemas complejos. Una ciudad y un sistema como la Cuenca de México, el Valle de México, es un sistema complejo donde hay muchas variantes, muchos factores que inciden. Entonces, por ejemplo, en ciencia, lo que uno hace ante un sistema complejo es tratar de analizar cuáles son los parámetros importantes que determinan la solución de un problema. Y los detalles pues los dejas como lo que son, como un detalle secundario, a lo mejor los incorporas después, pero atacas la esencia del problema. Y aquí en este caso, a lo mejor los coches no es la esencia del problema, a lo mejor es un factorcito más, pero hay muchos otros factores y se ha enfatizado esto. Ahora, hay una hipótesis, decir, bueno, si retiramos o si aplicamos el no circula, se va a mejorar el problema un poco y no ha ocurrido así. Es un gran experimento, ¿no? Retiro 1 millón de coches todos los Es un gran días. experimento. Entonces es un gran experimento. ¿Y cuánto disminuyó la contaminación? No disminuyó, subió. Sí. Entonces, pues vamos a cambiar, vamos a olvidarnos yo haría esto, vamos a olvidarnos del no circula, y vamos a pensar buscar. en porque además, dices, bueno, sí es no, tiene un costo, como en economía es un costo-beneficio, el costo es enorme y el beneficio es minúsculo. Entonces hay un costo social, hay un costo económico tremendo y muchas cosas que, por ejemplo, no se mencionan. Por ejemplo, yo tengo una bebita y entonces, por ejemplo, de repente alguna amiga de mi mujer dice, oye, pero ahora ¿cómo le vamos a hacer cuando no circulamos? Yo pues tengo la sillita del bebé. Entonces, si tomo un Uber, un taxi, voy con el bebé, pero es muy peligroso y estoy violando el reglamento porque va sin la sillita. Entonces de repente me puse a pensar y dije, nadie lo ha mencionado esto. Tenemos cientos de miles de bebés que van todos los días, digamos, entre 2, 3, 4 años, que van sin silla bebé. Por el hoy no circula. Por el no circula gracias a esta política. Y ese es un problema pues mucho más grave que un problema de salud, porque ahí sí un accidente puede ser fatal. Y nadie ha mencionado algo pues tan básico como esto, ¿no? Pues, doctor José Luis Mateos, investigador del Instituto de Física de la UNAM, gracias por tomarte este tiempo y conversar con nosotros. Un placer y gracias por la invitación. A usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.